A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Uno de los grandes personajes británicos del siglo XIX fue un irlandés de refinado humor, de explosivo talento, de actitud irreverente, y el mundo lo conoce como Oscar Wilde. Wilde nació en una Irlanda desde siempre sacudida por sus aspiraciones libertarias y en medio de una familia de refinada cultura. La figura que más influyó en su espíritu fue la de su madre, que alentó en su hijo una actitud de desafío ante la vida y ante la hipocresía social. Cuando Oscar Wilde tenía 13 años, conformó con ella una sociedad a la que solo ellos dos pertenecían. Era la Sociedad de Lucha contra la Hipócrita Virtud y en defensa de las virtudes del pecado. Después vinieron días de gloria, cuando era personaje reconocido en el ambiente literario. Pero el poder inglés no le perdonó su militancia socialista, y a partir de sus amores equívocos y públicos, lo llevaron a un juicio del que salió para morir. Acerquémonos a Wilde con dos frases suyas, muestras de su humor profundo e irreverente, de su humor imperdonable en todos los tiempos desde la perspectiva del poder. No voy a dejar de hablarle solo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Uno siempre debería vivir enamorado, por eso nunca debería casarse. Era ese Oscar Wilde, nacido un día como hoy, 16 de octubre de 1854, y nos dejó la huella de su nobleza humana y de su talento superior. Las principales noticias del día. Titulares. Guillermo Lasso podría concluir su mandato antes del 20 de diciembre. El Fondo Monetario Internacional indica que no es buena idea que candidatos en Ecuador planeen usar reservas internacionales. El gobierno ofrece a los transportistas reforzar seguridad en puertos marítimos. En el segmento de opinión, el Ecuador requiere un gran acuerdo nacional. En política internacional, Premio Nobel de la Paz. Los editoriales serán de José Alvear, Un país a oscuras y a la deriva. Ramiro Ruiz, ¿cómo sería el gobierno? Noticias del día. Guillermo Lasso podría concluir su mandato antes del 20 de diciembre. La fecha en que Guillermo Lasso dejará el poder para entregárselo al nuevo presidente todavía es incierta. Sin embargo, el cambio de gobierno deberá darse alrededor del 15 de diciembre según los cálculos del Consejo Nacional Electoral, al tratarse de una elección extraordinaria derivada de la disolución de la Asamblea. Con la llamada muerte cruzada, el calendario electoral se calculó sin una fecha de posesión. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, explicó que la única fecha que ellos incluyeron en el calendario es la entrega de credenciales que permite a las autoridades comenzar a trabajar en el nuevo cargo. La entrega de credenciales están fijadas para el 8 de diciembre para los asambleístas y el 11 de diciembre para el binomio presidencial que triunfe en la segunda vuelta. Esas fechas, según Atamaín, contemplan los plazos máximos para resolver todos los recursos que se pueden presentar a los resultados de la segunda vuelta. Pero, si no se presentaran recursos, se podría adelantar la fecha de la entrega de credenciales. Esto se evaluará más adelante. Sobre el legislativo hay más certezas. Los legisladores se podrán posesionar e instalar el periodo asambleísta desde el día siguiente al recibir las credenciales, es decir, que la nueva asamblea debería estar instalada antes del 10 de diciembre. La Constitución establece que el periodo de gobierno de los presidentes se iniciará dentro de los 10 días posteriores a la instalación de la Asamblea Nacional. Esto significa que el cambio de gobierno debería suceder antes del 20 de diciembre.
Para el Fondo Monetario Internacional no es buena idea que candidatos en Ecuador planeen usar reservas internacionales. El director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, advirtió este 13 de octubre que no es una buena idea que un futuro gobierno de Ecuador decida usar dinero de las reservas internacionales en un país dolarizado para gasto público. Los dos candidatos presidenciales, Daniel Noboa y Luisa González, han anunciado que, si ganan las elecciones, usarían el dinero de las reservas internacionales, que son recursos que custodia el Banco Central del Ecuador. Se debe ser muy cuidadoso. Las economías dolarizadas son un acuerdo en el que se tienen reservas en el Banco Central para que las personas tengan la confianza de que sus depósitos en dólares en los bancos pueden ser canjeables en efectivo si lo necesitan, así lo explicó Valdés. El vocero para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional dio esta respuesta durante la conferencia de presentación del informe Perspectivas Económicas Las Américas. Según el informe Perspectivas Económicas Las Américas del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto del Ecuador aumentaría en 1.4% en 2023. Este incremento equivale solo a la mitad de la previsión que tenía ese organismo a inicios del año, cuando sostuvo que la economía ecuatoriana crecería en un 2.9%. Esta reducción se debe, entre otros factores, a la incertidumbre política en el contexto de las elecciones anticipadas y la crisis de seguridad que vive Ecuador, y la reducción de los ingresos petroleros. El vocero de la multilateral además explicó que en 2024 esos factores seguirán perjudicando el crecimiento del Producto Interno del país, pero añadió que habrá un problema adicional: el inminente fenómeno de El Niño. Gobierno ofrece a los transportistas reforzar seguridad en puertos marítimos. Autoridades del gobierno ofrecieron aumentar la presencia de policías y militares en las terminales portuarias del país después de que el gremio del transporte pesado realizara un plantón en Guayaquil el jueves 12 de octubre del 2023. Los transportistas decidieron bloquear el acceso al puerto marítimo de Guayaquil para exigir al gobierno que militarice puertos y carreteras en medio de un aumento de robos y extorsiones, aseguran los agremiados. El ofrecimiento se dio después de una reunión sostenida entre Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, y el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz. En esa reunión, el representante de los transportistas reiteró sus pedidos al gobierno. Además de la militarización en las vías de acceso a los puertos, Vizcaíno pidió resguardo en las siguientes carreteras: Ruta Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo; Carreteras del Austro, en las provincias de La Suay y El Oro. La Federación informó en su cuenta de X que en la reunión se acordó que una vez que termine el proceso electoral, se implementarán las medidas que garanticen la seguridad en las carreteras del país. En Guayaquil hubo otra reunión entre los transportistas que participaron en la protesta y autoridades estatales, incluyendo a la policía y el Ministerio del Interior. En esta reunión, transportistas y autoridades acordaron reforzar la seguridad en las entradas al puerto marítimo y al Trini Puerto. Abel Gómez, dirigente de los transportistas, quien estuvo en la reunión, expresó que estarán vigilantes de que se cumpla lo acordado. El general de la policía, William Villarroel, aseguró que ya se han fortalecido las operaciones de seguridad en los puertos con la presencia de más personal que hace patrullajes. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, para hablar sobre la promoción electoral en la segunda vuelta. Escuchemos qué es lo que dijo. Sí, efectivamente, estamos terminando la campaña ya electoral y nos ha permitido, yo creo que ya podemos hacer un balance sobre aquello que nosotros desde los ciudadanos nos preocupaba, y era cómo los candidatos iban a poner sobre la mesa realmente la explicación de sus programas y planes de trabajo. Después del debate presidencial surgió una preocupación general en base sobre todo a lo que usted acaba de mencionar, es decir, fue un debate plano, un debate que a la mayoría de la ciudadanía no le convenció completamente, porque si bien no hubo ataques frontales, no hubo, no hubo violencia, lo cual es bueno, pero tampoco fue un debate en el que quizá por la metodología se pudo explicar en amplitud
cómo iban a los candidatos lograr hacer una explicación acerca de el contenido grande de sus debates o de sus puntos de vista, de sus planes de trabajo. Y se esperaba, todo el mundo decía, bueno, vamos a ver el postdebate. El postdebate va a ser importante porque en el postdebate vamos a tener la oportunidad de escuchar con amplitud lo que los candidatos ofrecen en realidad y cómo ellos desarrollan, ¿verdad? Y explican de mejor manera detallada, específicamente, cómo van a lograr llegar adelante o llevar a hacer efectivo lo que ellos están ofreciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos visto poco de eso, Nosotros hemos hecho desde Participación Ciudadana un monitoreo sobre las temáticas abordadas de los candidatos para un poco hablar sobre la data, ¿no? Y sobre el contenido cierto. Y vemos, por ejemplo, que ha habido del monitoreo que nosotros le hemos visto, hemos hecho del 24 de septiembre al 8 de octubre, es decir, en plena campaña electoral, solamente de todos los temas que han hablado, sobre los cuales han hablado los candidatos, solamente un 2% se ha referido en un momento dado a algo que es bien importante, que es el fenómeno del niño. Tomando en cuenta que el fenómeno del niño es un tema y un problema, digamos, que está a puertas, ya estamos viendo en Quito, por ejemplo, estas lluvias voraces que están cayendo y que ahora la lluvia viene con inundación en sitios en donde antes nunca se habían inundado. Eso es efectivamente una prueba de que el fenómeno del niño se viene con fuerza. Imagínense lo que va a suceder en la costa, donde la costa usualmente y tradicionalmente ha sido el espacio de mayor sufrimiento de estos fenómenos. Sin embargo, en el momento del discurso, el momento que nosotros hacemos este monitoreo, encontramos que el fenómeno del niño, tanto del un candidato y de la otra candidata, es un tema que es abordado de una forma residual, lo cual ha llamado la atención. ¿Qué es lo que sí ha acopado, digamos, el discurso de los candidatos del Águilos y el candidato? El tema sobre políticas sociales. Han estado enfocados bastante en ofrecer, digamos, mejoramiento de las condiciones sociales, léase empleo, léase salud, ¿verdad? Educación. Obviamente entendemos nosotros que esto es porque esta es la demanda más importante y la debilidad más importante en este momento y la necesidad más importante en este momento en el país. Entonces han estado enfocados en un 49% de nuestro monitoreo en enfocar su discurso en el tema social. Adicionalmente han estado enfocados en un tema bien poco menos inclusive que el fenómeno del niño, el tema ambiental, lo cual llama la atención porque tenemos que entender y acordarnos que se acaba de aprobar en una consulta popular el tema de dejar por petróleo en tierra y eso definitivamente tiene que ver directamente con un tema ambiental y con política ambiental que ellos van a tener que levantar y construir a la luz de este espacio tan corto que tiene según la consulta para que las empresas que hayan estado trabajando en estos bloques especialmente salgan y eso va a necesitar de construir una política ambiental ahora y a futuro. Además, no nos olvidemos que los dos candidatos han hablado en determinado momento acerca de combatir la minería ilegal y el combate a la minería ilegal tiene que ver necesariamente con un tema ambiental, porque dentro del combate a la minería ilegal tiene que hablarse necesariamente sobre el control, por ejemplo, de las licencias ambientales a los, ¿cómo se llama? A los mineros, a los artesanales, a los no artesanales y cómo levantar una política pública poderosa de manera que sea absolutamente imposible entrar minería ilegal en los sitios que son de protección ambiental. En Impacto Informativo, Jaime Carrera, presidente del Observatorio de Política Fiscal, habló acerca de los riesgos y efectos de la desdolarización. Veamos la nota. Lo que haría el Banco Central y lo que ya hizo la Revolución Ciudadana entre 2014 y 2017 es decirle al gobierno, al Ministerio de Finanzas,
tú vas a tener, acredita en tus cuentas 2.500 millones de dólares que no existen. Y dame unos papeles para respaldar ese crédito que yo te voy a hacer en tu cuenta, porque los dólares no existen, pero tú gira. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Finanzas? Toma esos dólares inventados y le acredita al Ministerio de Salud, le acredita a todas las entidades que pueda acreditar, ¿verdad? Le dice, tú gira, sigue girando. Entonces el Ministerio de Salud dice, bueno, yo recibo 500 millones y voy a importar medicinas, voy a importar equipos. Cuando tiene que importar, ¿no? Cuando tiene que importar, el Banco Central tiene que, ahí sí al exterior, girar dólares reales, porque afuera no puede entregar dólares inventados. Afuera no le aceptan ninguna otra cosa que no sean los billetes. Exactamente. Entonces gira dólares reales, y al girar dólares reales, ¿qué pasa? La Reserva Internacional en dólares baja, disminuye. Entonces el Banco Central, ¿de dónde va a tomar esos dólares? Del encaje bancario, que son nuestros ahorros, es de otro lado, ¿verdad? Pero entonces, eso está prohibido en la ley, hay por lo menos dos leyes que prohíben aquello. Exactamente, eso está prohibido en la ley, pero además de que está prohibido en la ley, tiene otro defecto, digamos que cambian la ley y hacen eso. Entonces toma dólares de otros, toma dólares del encaje, de las bóvedas del Banco Central. Entonces la gente dice, bueno, si el Banco Central está tomando mis dólares, mejor yo voy al banco, a los bancos a retirar mis dólares, que están más seguros de mi casa que en el Banco Central, ¿no? O sea, la corrida bancaria. Exactamente, puede haber una corrida bancaria, pero solo eso, esa es una parte del problema. Como toma dólares inventados y los gasta, hablamos de que va a haber un déficit de 6.000 millones de dólares, ¿verdad? Claro. Y ese déficit es falta para financiar un gasto inflexible, que está en sueldos, que está en bonos, que está en seguridad sociales, que está en municipios, que hemos hablado tanto, ¿no? Entonces, toma los dólares y aparentemente los gastas, baja la reserva, sube el riesgo país. Y ante esos hechos, es imposible financiar el déficit. ¿Quién le va a prestar al Ecuador para financiar el déficit? Nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no hay formas de financiar el déficit, le van a decir al gobierno, a los bancos, cómprame bonos para financiar el déficit, ¿no? Entonces los bancos, por una parte, están presionados para comprar bonos y por otra parte, están debilitados con un posible retiro de los depósitos. Como no se puede financiar el déficit, cubrir los gastos, ¿qué va a ocurrir? El gobierno va a decir, bueno, me invento entonces los ecuadólares. Me invento alguna moneda para pagar. Y la dolarización pues, está en camino de echarse abajo. Entonces, tomar dólares de la reserva, inventando dólares, es el camino expedito para echar abajo la dolarización. Eso es clarísimo. Bueno, pero esto habría que explicarlo, por favor, economista, porque cuando hablamos de echar abajo la dolarización, significa entonces que el Banco Central tendría que inventar una nueva moneda, como la que teníamos hasta el año 1999, el sucre. Exactamente. ¿Cierto? Y ya no tener pues la moneda dólares que la tenemos desde el 14 de enero del año 2000. ¿Qué significaría el tener una moneda propia? Pero sí significa el colapso de la economía, significa echar abajo un patrimonio nacional que es la dolarización, que le ha dado estabilidad bueno, todo lo que hemos hablado, estabilidad de precios, la gente puede, aunque sea un centavo de dólar, tener ese dólar, no hay devaluaciones, hay garantía del poder de compra, pero el momento que usted inventa una nueva moneda, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sube la inflación, hay hiperinflación, con esa moneda, ya lo han anunciado, ¿verdad? Usted sabe que lo anunciaron estos ecuadólares, ¿no es cierto? Con el propósito de incautar todos los dólares que hay en la economía y poner a circular otro dólar. Imagínese usted el momento en que le incautan a mí y a usted los dólares y ponen a circular un dólar nacional para determinadas cosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, la inflación se dispara, usted va a tratar de conseguir dólares por cualquier medio para protegerse de la devaluación y volvemos a lo que pasó en el 99, ¿no?
Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Sin un programa concreto de unidad nacional, ningún gobernante podrá conjurar la crisis. La agravada dimensión de la crisis carcelaria ecuatoriana ha desnudado la verdadera situación institucional del Ecuador, gravemente afectada a lo largo de los últimos 16 años. En este caso, no es suficiente hacer inversiones en controles tecnológicos o en la incorporación de más guías penitenciarios. El sistema ha fracasado en su conjunto, demostrando que son las mafias vinculadas al narcotráfico las que operan libremente al interior de todo el sistema carcelario, consolidando desde allí sanguinarias redes externas delictivas. Hace pocos días, los ecuatorianos nos horrorizamos con la noticia del asesinato en la penitenciaría de Guayaquil de 6 sicarios involucrados con el magnicidio en contra de Fernando Villavicencio. Hecho criminal que se ejecutó en pleno estado de emergencia. El presidente de la República suspendió su desplazamiento a Seúl para retornar a Quito, destituir al director del SNAI y reestructurar el mando policial. La organización del sistema penitenciario ecuatoriano ha fracasado en toda la línea, insisto. Si no aceptamos esta realidad, no estaremos en condiciones de encontrar caminos para arribar a soluciones concretas y eficaces. La falta de un plan integral de desarrollo de una verdadera rehabilitación social, así como el innegable avance de sectores criminales ligados con el narcotráfico, han ramificado sus tentáculos en sectores vitales de la institucionalidad nacional, así como en organizaciones políticas, encendiendo un caldo de cultivo espeluznante que ha dejado a nuestro país lejos de ser esa isla de paz de la que todos estábamos orgullosos. Los cambios permanentes en las cabezas del SNAI, así como la falta de profesionalización de guías carcelarios, constituyen los elementos más visibles para dar mucha ventaja y juego libre a mafias criminales que siguen operando desde las cárceles, donde siguen ingresando con enorme facilidad armas, municiones, equipos tecnológicos, droga, alcohol. El decadente sistema de prisiones nunca logró clasificar a las personas privadas de la libertad por su peligrosidad. No existe nada que se parezca a un sistema de rehabilitación social donde los PPLs tengan la posibilidad de desarrollar actividades productivas, de reinserción social. No existe el apoyo de profesionales multidisciplinarios que ejecuten planes de tratamiento a reclusos, empleando métodos médicos, sociales, pedagógicos, psicológicos, psiquiátricos y sobre todo ocupacionales. Es básico que todos entendamos que una persona privada de la libertad no pierde sus derechos fundamentales, siendo el principal de ellos el derecho a la vida. Es deber ineludible del Estado precautelar su seguridad, abriendo espacios de efectiva rehabilitación. La falta de credibilidad institucional, así como la creciente inseguridad ciudadana ligada a la ineficacia del Estado, constituyen peligrosos factores que nos conducen por el camino de un Estado fallido. El Estado debe ser un medio poderoso para solucionar en forma eficaz los problemas sociales. La dimensión humana del desarrollo debe constituir el centro y la razón de ser
de las instituciones políticas que deben brindar a la población estabilidad económica y seguridad jurídica con trabajo, salud, educación y justicia. El país desde la ciudadanía tiene que unirse para exigir a sus élites, a la clase política, a los sectores sindicales, a la academia, juntarse alrededor de una mesa de diálogo nacional con el fin de concertar en una agenda mínima de desarrollo que procure una rearquitectura legal en temas de legislación laboral para abrir compuertas en favor del empleo y trabajo, así como de programas claros de fortalecimiento de sistemas de seguridad ciudadana y de seguridad social. El desarrollo rural integral y la conectividad, así como la educación, deben constituir parte del diálogo y concertación planteados. El único camino que nos queda para salvar al Ecuador del precipicio del Estado fallido y, lo que es peor, del narcoestado, es apostar por la unidad nacional, consolidando un proyecto claro y concreto con 4 o 5 objetivos que nos permita a todos juntos el diseño de una nueva sociedad más segura, más solidaria, más justa, más equitativa, más ética. Global Hoy con Alan Kate. Premio Nobel de la Paz. Como una bomba cayó en Irán el de los ayatolas, la única teocracia vigente todavía en el mundo en pleno siglo XXI, la decisión del Comité del Nobel de adjudicar el Nobel de la Paz de 2023 a alguien que seguramente encarna la peor pesadilla posible para los retrógrados clérigos chiitas que gobiernan el país desde 1979, con la llegada al poder del ayatolá Khomeini. En efecto, el Nobel de la Paz de este año ha sido concedido nada menos que a una mujer iraní que ha luchado y se ha enfrentado a la teocracia sin velos, con la cara descubierta y sin ocultar su pelo debajo de pañuelos y hijabs. Una mujer que, en medio de la brutal represión teocrática, se ha negado a meterse en los bolsos de basura llamados burkas, a los que las mujeres y adolescentes iraníes están destinadas y condenadas por las obsesiones clericales sobre castidad, pureza o cualquier otra de las manías sexuales que florecen entre estos. Se trata del activista iraní por los derechos humanos Narges Mohammadi, que continúa la lucha de Shirin Ebadi, otra valiente mujer, también Premio Nobel de la Paz, pues en ese Irán del oscurantismo medieval, misógino y gazmoño, resistir a los teócratas es un acto de valor extraordinario ante una autoridad que no tiene el menor empacho en reprimir por cualquier medio a quienes se atrevan a levantar su voz ante el crimen estatal, ante las policías de la moral de aquellos que de ella carecen, que asesinan prevalidos de sus impunidades a niñas y mujeres, como hace un poco más de un año sucediera con la joven Mahsa Amini, a quien, por haberse puesto mal el pañuelo con el que debe ocultar su cabello de las lujuriosas miradas masculinas para evitar que puedan caer en la tentación, detuvieran en la calle los guardianes de la castidad y la moralidad para, ya detenida, golpearla hasta la muerte y, tras una pesadilla de varios días para sus parientes, amenazados e intimidados por una clerecía cómplice y encubridora, encontrar su cadáver en alguna morgue olvidada para al fin poder enterrarla, no sin que antes quienes la asesinaron advirtieran a sus parientes que la debían enterrar a escondidas, sin permitir ninguna efusión de la población. El que Mahsa fuera además parte de la minoría perseguida de los kurdos iraníes
añadía a la vista de los clérigos el gravísimo cargo de ser infiel al no haberse convertido a su sanguinaria visión del Islam, sino seguir manteniendo su religión milenaria, curiosamente vinculada a las más antiguas prácticas religiosas de su tierra, la Persia de Ciro el Grande, de Darío y de otros grandes reyes de la dinastía aqueménida. Una Persia imperial aún no profanada por los predicadores de la muerte y de la represión, aún libre de ayatolás y otros cuervos. Como esos kurdos se niegan a abandonar sus antiguos dioses, se vuelven presas legítimas para los furores religiosos del Islam, chiita o sunita, pues la persecución contra el pueblo kurdo es incesante y brutal, no solo en Irán, sino en la Turquía de Erdogan y naturalmente en el Irak de donde Saddam Hussein emprendiera contra ellos una campaña de exterminio utilizando las armas químicas que más tarde no fueran encontradas durante la invasión a Irak. Mohammadi, naturalmente, se encuentra en prisión, encerrada en la infame cárcel de Evin, desde donde sigue inquebrantable a sus 51 años su lucha contra el terror, contra el manto de oscuridad que se ha abatido sobre su país. Su condena actual es por el terrible crimen de difundir propaganda, no tan serio como otros extraordinarios delitos que son dignos de la pena de muerte, liberalmente aplicada a sus contradictores en una de las pocas liberalidades del régimen, que ostenta el dudoso honor de ser el que más personas ejecuta anualmente en el mundo per cápita. Al ritmo que van, para finales de año, se cree que sobrepasarán el 1.000.000 de ciudadanos que serán ejecutados, muchos de ellos por unos delitos inverosímiles, apostasía o por insultar al profeta del Islam, cuando no por enemistad contra Dios o corrupción en la tierra. Como se ve, ya entrados en el plano del esoterismo legal, cualquier acto se puede volver un crimen ante los inquisidores actuales, dignos de herederos de pasados energúmenos, que arrogándose por sí y ante sí alguna delegación divina, engrosan cada año la cosecha de muerte. 525 asesinados en la horca en 2022. Se esperan 1.000 para este año. ¿Quién sabe qué pasará el año entrante? Solo China, con 12 veces la población de Irán, mata cada año más gente que la teocracia iraní. Mohammadi, desde la cárcel, es la voz de las mujeres iraníes, de esas jóvenes que durante las marchas y protestas por el asesinato de Mahsa Amini salieron a las calles a expresar su repudio y la vergüenza internacional que para Irán significa el mantenimiento de unos cuerpos represivos dignos del siglo VII, de la tortura como política y práctica de Estado. Desde la cárcel, Mohammadi cuenta al mundo el horror de las jóvenes iraníes a las que se somete a tortura, a violaciones y a otros abusos sexuales, con la clara consigna de intimidar a quienes protestan. Entre 2022 y 2023, cerca de 1.200 personas han fallecido por la represión, avaliados por las SS del régimen, la Guardia Revolucionaria, a cuyo cargo está acallar cualquier discrepancia en Irán. Luego del impacto de las protestas y las manifestaciones, el régimen decidió bajar el perfil de sus matones de la policía de la moral, hablándose incluso de su supresión, pero se trataba simplemente de una retirada táctica. Una vez suprimida en gran medida la resistencia y la protesta, ha sido instaurada de nuevo con normativas más severas para que sigan apaleando, violando y asesinando a las jóvenes iraníes que por mostrar su pelo, o Alá no lo permita, un tobillo, deberán ser consideradas como prostitutas o poco menos.
Como cabía esperar, la teocracia iraní se ha ofendido gravemente por la decisión del Comité del Nobel, al que condenó, afirmando que la decisión es sesgada, con motivación política. ¿Habrán esperado tal vez que exista una consulta al régimen que ha desoído todo llamado a la moderación en su brutalidad o en su sed de sangre, duplicando en un año las ejecuciones de sus opositores? Para su desgracia, las delegaciones de mujeres que desde alguna retorcida izquierda se prestaran para legitimar con su uso de hijabs en el parlamento iraní a una teocracia retrógrada y misógina, están por el momento en receso. Que a nadie sorprenda que, a la primera oportunidad, la entrañable relación entre sumisas y abusivos, con unos boletos de por medio, se restablezca. Como es obvio, desde ese campo ni una voz se ha levantado, ni para protestar por los abusos y el salvajismo contra la mujer iraní, ni mucho menos para felicitar a Mohammadi por sus luchas y su premio. Vaya a enojarse el ayatollah. Muchas gracias. Editorial. Un país a oscuras y a la deriva. Artículo de José Alvear, publicado en Diario La Hora. Triste escenario el de nuestro país, sin luces y en manos de autoridades negligentes que descuidaron una de nuestras garantías de trabajo y seguridad, la electricidad. ¿Cuál es la excusa del ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, o del gerente de CELEI, Gonzalo Quillas, para los ecuatorianos que han sido víctimas de los delincuentes conocidos como vacunadores, que se le llevan las ganancias de los negocios y ahora también son perjudicados por la negligencia de los funcionarios públicos que gracias a su mala gestión los dejan sin electricidad? Cabe señalar que los racionamientos de luz generan pérdidas importantes para los emprendedores, ya que se les podrían dañar los productos que venden en refrigeradores como la margarina, la leche o el yogur. Esta crisis apenas inicia. Ojalá la falta de electricidad por la negligencia del gobierno no provoque daños irreparables. En los hospitales, por ejemplo, las autoridades deben garantizar el suministro de energía para los pacientes. No se puede dejar morir a quienes ingresan de emergencia o requieren atención. Es inaudito saber que el mismo gerente de CELEI, Gonzalo Quillas, quien el 7 de junio del 2021, en un noticiero nacional explicó que con una inversión de 80 millones para el mantenimiento de las hidroeléctricas no tendríamos apagones. Por su negligencia o posible corrupción, lo que es trabajo de los organismos de control determinar, sale con el cuento de que hay que gastar $100 millones mensuales por 6 meses, es decir, $600 millones para comprar energía a Colombia. De ahí surgen varias dudas. ¿Por qué concretaron una compra directa de 54.4 megawatts en 32 motores generadores de electricidad a fuel oil, altamente contaminante, y de tecnología de 2011 por $65 millones a través de una intermediaria y no directamente a la fábrica? ¿Por qué tienen la absurda idea de contratar barcazas turcas a full oil? Hay muchos cabos sueltos, por eso es fundamental que se investigue a profundidad el tema. Es hora de que quienes asumen funciones públicas y cometen errores en perjuicio del país se responsabilicen. En este contexto, la Contraloría General del Estado es el organismo llamado a supervisar el manejo efectivo de los recursos públicos y la Fiscalía debe cumplir su función defendiendo al Estado de manera implacable contra malos funcionarios, indistintamente del rango o nivel jerárquico. El país no da más. Los pillos lo están disecando de forma premeditada y llevándoselo en peso. Mientras tanto, la mayoría de ciudadanos son víctimas de la inseguridad, la falta de ingresos y ahora también la falta de electricidad. Un país sin electricidad o electricidad cara es un barco a la deriva y está condenado al subdesarrollo y la pobreza. Menos Estado, más libertad. Artículo de José Alvear, publicado en Diario La Hora. ¿Cómo sería el gobierno? Ramiro Ruiz. No pierdo de vista la crisis de autoridad.
La Constitución permite todo a las instituciones del Estado, en especial a la justicia, control, educación, salud, seguridad y otras más que están como apéndices improductivos. El largo tiempo de populismo le dio al Estado el consentimiento de hacer burradas. Pero con la ayuda de los medios de información se desempolvó la crisis. Vale la pena recordar que la palabra autoridad proviene de augeo, significa hacer crecer, lo que ayuda a superarnos. Por supuesto, tenemos que crecer desde el principio. Si las instituciones que componen el Estado hacen y deshacen a sus anchas, entonces nos encontramos con la corrupción y la burocracia ineficiente. De manera que debemos cuidarnos porque la sociedad, en algún momento, será una verdadera fiera para recuperar la autoridad perdida. Reconquistar la autoridad es un trabajo de mucho tiempo. Estaremos frustrados sin un gobernante que aparezca como el representante del resentimiento, la violencia, la corrupción, la usurpación de poderes. Un presidente que no impulsa la convivencia de paz, de honestidad, de respeto a la autonomía de poderes, dirigirá un gobierno de fracasados. Un magistrado que no estima el respeto a los demás nunca será un buen gobernante. Aparece de pronto la posibilidad de un gobernante que puede desarrollar una política de persecución, discriminatoria, envilecedora, explotadora de las personas, haciéndolas desgraciadas. Hay que pedir a la colectividad que con el voto ponga las bases para que la gente encuentre trabajo, bienestar, seguridad y evite el sufrimiento. El próximo gobierno ojalá tenga conciencia de que no se explica con la razón la utilización de la violencia, es decir, la destrucción de bienes, la agresión a las personas, la persecución y el asesinato a algunos políticos. Sufrimos de gobiernos abusivos y autocráticos que convirtieron la vida privada de familiares y amigos de las víctimas en un infierno público. Esto es injustificable. Y quienes utilizan esos métodos es porque les falta inteligencia o puede ser que tengan una inteligencia perversa. Una forma de acabar con la violencia de los grupos de la delincuencia organizada es crear una ventaja superior a la que utilizan las mafias para que tengan pánico de usar el terrorismo. A nadie le gusta el ejército, sin embargo, aprobaría que las Naciones Unidas tuvieran las posibilidades de tener un ejército potente. No me gustan las armas, pero esencialmente por eso agradecería que el Estado tenga un cuerpo de policía y fuerzas armadas dispuestos a enfrentar a la guerra contra las mafias. El país ahora tiene una policía medianamente dotada, pero maniatada en su propia inutilidad. Por poco, en los barrios deprimidos de Guayaquil, Esmeraldas o Manabí, salen de casa con el arma en la mano. Paso a otra página de posibilidades, la desocupación y la pobreza. El desempleo cayó en enero de 2023. La tasa se ubicó en 3.8%, una disminución del 1.6 puntos porcentuales con relación a enero del año 2022, según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La tasa indica que 391.598 personas no tenían trabajo en enero, es decir, 136.975 personas menos que un año atrás, de acuerdo con la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del INEC. El empleo adecuado cerró en enero con una tasa del 34.8%, lo que representa que se ha corregido con relación a igual mes del año 2022, cuando estaba en el 33.1%. Aumentaron las personas que trabajan en la informalidad, es decir, en empresas que no cuentan con el Registro Único de Contribuyentes RUC. Ellos viven con la incertidumbre de que mañana puede desaparecer su trabajo. Pienso en un presidente que cambie esta realidad a una velocidad de 16 meses. El desafío es bajar al máximo la tasa de desempleo para finales del 2024. Espero a un gobernante acompañado de un equipo con los ojos abiertos para que mire la realidad como si fuera la primera vez. Llegue al mundo ecuatoriano de cada día. Así estaría entre humanos que viven para lo bueno, lo menos bueno y para lo malo también. Manos a la obra. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. La Comisión Europea investiga a la red social X por desinformación. El grupo islamista Hamas ha puesto a la red social Twitter X desde que la compró Elon Musk en el punto de mira de la Comisión Europea.
Bruselas está investigando a la plataforma por difundir información falsa, discursos de odio y contenidos violentos durante y después de los ataques del grupo Hamas contra Israel. En los últimos días, X eliminó cientos de cuentas afiliadas a Hamas y también etiquetó con advertencias decenas de miles de contenidos relacionados con los ataques, pero el daño ya estaba hecho. La comisión envió a la red social de Elon Musk una solicitud formal de información sobre cómo ha estado manejando el contenido problemático en la plataforma. Este es el primer paso de una investigación que puede terminar con graves sanciones contra X, que podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación global. Bruselas también ha advertido a otras plataformas como Meta y TikTok sobre la difusión de desinformación y contenidos violentos, pero deja claro que X tiene el ratio de desinformación más alto de todas las plataformas. Situación humanitaria al borde del colapso en Gaza. Sin agua, sin electricidad y sin comida. En casi total oscuridad. Continúa el bloqueo de la franja de Gaza por parte de Israel, como represalia por el ataque de Hamas de la semana pasada. Una situación que las agencias internacionales como la Cruz Roja definieron como posiblemente catastrófica. Si no podemos distribuir lo que tenemos dentro de Gaza, vamos hacia una catástrofe. Pero ya estamos en la catástrofe. Pero aquí vamos mucho más allá y la situación humanitaria se volverá inmanejable. La única central eléctrica de Gaza cerró el miércoles porque el bloqueo impuesto también por Egipto impide el envío de combustible. Y en pocas horas los generadores de emergencia en la franja se podrían quedar sin energía, afectando principalmente a hospitales. Esto ocurre cuando los ataques aéreos israelíes han matado más de 1.400 personas, incluyendo 447 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Los médicos describen la situación como sin precedentes. No podemos encontrarles camas de hospital. La unidad de cuidados intensivos está llena. Hay quirófanos abarrotados. Algunos de los pacientes y heridos podrían convertirse en mártires en cualquier momento, pero no podemos ayudarlos debido a la gran cantidad y la escasez de instalaciones y medicamentos. La situación es muy crítica. Según las Naciones Unidas, casi 340.000 personas en Gaza han sido desplazadas por el conflicto. El ministro de Energía de Israel dijo que los suministros seguirán bloqueados hasta que se liberen los rehenes. Cuando me despierto, lo primero es que voy a lavarme la cara, pero no hay agua, ni siquiera para ducharme hay agua. Vamos de baño en baño a buscar agua. Hamas ha rechazado la propuesta de abrir un corredor humanitario para llevar a los civiles a un lugar seguro en Gaza, porque dijo que obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria e implicaría un nuevo éxodo y la búsqueda de refugio. Jacopo Luzzi, Voz de América. Pese a las prohibiciones de los gobiernos francés, alemán y británico, manifestaciones pro-palestinas se han producido en varias ciudades europeas. En París, los manifestantes que acudieron a 2 convocatorias a favor de la población palestina fueron dispersados con gas lacrimógeno, cañones de agua y policías antidisturbios. En Ginebra, cerca de la sede de Naciones Unidas, los participantes calificaron la agresión de Israel en Gaza como crimen de guerra. Il faut que l'ONU bouge, il faut que les organisations internationales bougent pas pour défendre Israël, mais pour appliquer les résolutions. Ce qu'on demande simplement, c'est simple. Il y a des résolutions, il y a des lois, il y a de conventions de Genève. También se produjeron protestas pro-israelíes menos numerosas en cuanto a participantes. En Ámsterdam, los manifestantes reconocen que Israel pierde la guerra de las redes sociales por la difusión de imágenes de los bombardeos en Gaza y cómo dañan a la población civil. I think Israel lost one war, and that's the social media war. And the Palestinians, between quotes for me, they won the social media war. So everybody is now against Israel almost. And so this why I'm very happy that there are enough people that are here to support Israel. En Moscú hubo una doble entrega floral a la Embajada de Israel y también a la sede de la representación palestina. El Kremlin no expresó ni condena ni apoyo abierto a ninguna de las partes. El Ministerio de Exteriores de Rusia pidió un alto el fuego y el rechazo de la violencia.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima,
taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.